en este día que el Señor hoy nos ha regalado, al concedernos vida, al poder respirar el aire y poder decir que todo lo que respire alabe a Jehová. El Señor derrame hoy sobre cada uno de nosotros su misericordia, su amor y todas sus bendiciones, cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir esta reflexión de un texto muy conocido, en la cual hemos escuchado prédicas, hemos leído sobre este pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 11, y les estoy hablando de la higuera y el templo. Y hoy yo solo quiero confrontar esta higuera y este templo contigo y conmigo en un paralelo, para que seamos confrontados ante Jesús, para que finalmente le podamos decir al Señor: yo quiero ser una higuera que dé fruto, yo quiero ser el templo tuyo y no solo ser una cueva de ladrones. Dice el texto que Jesús vio la higuera y vio sus hojas como una demostración de que tenía fruto, pero al levantar Jesús sus hojas encontró que no tenía, y Jesús la maldijo. Jesús iba camino al templo, y cuando llega al templo encuentra que los cambistas habían instalado su negocio no en los atrios del templo como lo tenían antes, sino dentro del templo. Y Jesús tumbó todo eso y les llamó y les dijo que habían convertido la casa de Dios, casa de oración, en una cueva de ladrones. Este texto nos dice que cuando Jesús regresa, la higuera estaba seca, y los discípulos se asombraron y le dijeron: maestro, la higuera está seca. Y pareciera que el texto no tuviera nada que ver de la higuera con el templo. Permítame que yo se los voy a amarrar. La higuera y el templo son lo mismo. La higuera es la parábola del templo. El templo estaba proyectado a algo que no era. La higuera estaba proyectada a algo que no tenía. Cristo se encontró con los dos, con la higuera y con el templo. A la higuera la confrontó a ver si de verdad tenía fruto, y se dio cuenta de que no estaba dando fruto. Al templo lo confrontó a ver si estaban haciendo lo que tenían que hacer, y se dio cuenta que la casa de oración había sido convertida en una cueva de ladrones. A los dos les pasó factura. A la higuera se secó, y cuando los discípulos le preguntaron al final, que es la parte final de este texto, de este capítulo, le preguntaron sobre el edificio del templo, Jesús les dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué es lo que realmente molestó a Dios?
¿Qué es lo que molestó a Cristo? Lo que lo molestó se llama hipocresía. El pecado es una actitud que vive en el ser humano y que usted la puede someter a Cristo, tratando de hacer una vida agradable al Señor y cumpliendo con su voluntad. Primero que con la voluntad nuestra. Pero hay gente que escoge ser lo que es, y la hipocresía es una decisión. Nadie nace siendo hipócrita. Nadie nace queriendo aparentar lo que no es. Se aprende en el camino y surge con una fuerza y se aprovecha, utiliza la deficiencia que los seres humanos tienen. Y esa actitud es la que a Cristo le tiró todos los mensajes más fuertes de lo que los 4 evangelios nos narran. Los mensajes más fuertes de los evangelios no fueron contra los pecadores o por otro tipo de pecado. Fue contra aquella gente que, sabiendo lo que tenían que hacer, porque estaban dentro de la estructura religiosa de la época, aparentaban una cosa y hacían otra. Pero como a Dios nadie lo puede engañar, cuando Cristo se enfrenta a ellos, se da cuenta que son como la higuera, que al levantar las hojas no había fruto. Entonces Jesús los llamó tumbas, los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras que muerden a la gente para envenenarlas. Pero duele más, hace más daño cuando viene de la estructura del liderato, como en este caso de los fariseos. Queremos sanar a nuestra iglesia, tenemos que sanar el liderato. Queremos sanar los cuerpos, tenemos que sanar las cabezas. Queremos una iglesia más saludable, más vale que los que predicamos, que los que son pastores, que los que son líderes, empecemos a buscar presencia del Señor, porque a quien están mirando todos los demás es al liderazgo. Y yo quiero decirles que yo no quiero ser la higuera que Cristo se encuentre en el camino y que no tenga fruto. Yo no quiero ser esa higuera que Jesús se encuentre en su camino con una hoja amarillenta, bien bonita, pero que no tenga fruto que ofrecer. Más bien, comprendamos la palabra de Jesús que escribió el apóstol Juan. Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que está unido tiene que llevar fruto. Yo hoy te invito a que seamos esos pámpanos y tenerte a ti al lado y tener al otro lado al hermano, que seamos muchos pámpanos dando fruto, que no tengamos por fruto en situaciones de emergencia. O sea, nos ven en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis, en situaciones de aflicciones. Más bien que los demás vean en nosotros
que estamos dando fruto a tiempo y fuera de tiempo. Que seamos ese árbol que nos dice el Salmo 1, ese árbol plantado sobre las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y fuera de tiempo, y su hoja no cae. Sea ese árbol para Cristo y su reino celestial. No es, no es lo que pasa, no es que querramos justificarnos y decirnos, bueno, hermano Mauri, es que yo me deterioré porque en mi iglesia estaban pasando cosas y su conducta no me gustaba, y yo le quiero decir, de lo que pase en su iglesia, usted puede ser hoy el instrumento de Dios para transformar lo que esté pasando mal en su iglesia. No se salga. Tenemos que dejar de criticarnos o de criticar los ministerios, tenemos que dejar de criticar a las iglesias, tenemos que dejar de criticar a los hermanos y a las hermanas, y tenemos que ponernos en los uniformes de combate y de trabajo y empezar a hacer la obra desde adentro, con amor, con misericordia. No prestarle oídos a los que están haciendo comentarios nefastos, innecesarios. Si tú te alejas de la gente tóxica, usted logra vencer esa actitud de hipocresía. Usted tiene esa decisión en sus manos. Dios te va a respaldar. No querramos tener siempre ministerios de púlpito. Hay muchas cosas que hacer en la base. ¿Y por qué no empezamos a sacar la mesa de los cambistas de la iglesia? ¿Por qué no empezamos a sacar actitudes que no nos convienen? Porque no comenzamos a remover los escombros de cosas pasadas que ya no cuentan y no sirven, porque no comenzamos a limpiar los resúmenes que tenemos de los hermanos y de las hermanas en cuanto a su comportamiento. ¿Por qué no comenzamos a echarle brazos a la gente que no es igual a nosotros? ¿Por qué en las mesas de los almuerzos fraternales de la iglesia no nos sentamos con los hermanos que nunca nos hemos sentado? ¿Por qué no integramos gente a los ministerios que a lo mejor tienen el talento y que deben de tener, pero están comenzando? ¿Y por qué no le damos la oportunidad que ellos crezcan con los demás que ya saben? ¿Por qué no más bien, por qué nuestro ego logremos que verdaderamente nuestro ego sea apabullado por el Espíritu Santo de Dios? Porque es que nuestro ego, amados hermanos, se está convirtiendo en la higuera que se va a secar. Se está convirtiendo en el templo que va a ser derribado. Nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hemos sido convertidos en nuevas criaturas. Por lo tanto, vivamos bajo ese concepto que el Señor nos ha entregado y busquemos verdaderamente la presencia de Dios y sirvamos en la obra de Dios con amor, con bondad, con misericordia, aún por el hermano caído, aún por el hermano que no anda con nosotros. Dios le bendiga.